79 y la pelota vasca, no, bueno, yo creo que fue hace 6, 7 años. Por lo menos 20 años habían pasado, ¿no? Y en su momento yo también tuve unos problemas gordos se intentó secuestrar la película, bueno, hubo su historieta del momento, pero bueno, en aquella época estábamos saliendo estamos en plena transición y todavía está por llegar el 23F, ¿no? Pero que después lo de Julio fue hace muy poquito, ¿no? Cuando me decías anteriormente que fue llegar allí y grabar como si fuese un extraterrestre, ¿en qué se diferencia cuando haces una película y estás metido dentro de lo social que está sucediendo en esa localidad, en ese pueblo, o cuando trabajas desde una novela? Estaba pensando en Días contados, que a través de las palabras de Juan Madrid trabajas un tema quizás un poco más lejano. ¿En qué se diferencia a la hora de enfrentarse a la dirección? Bueno, yo creo que cada película no hay una norma y una regla, ¿no? Y por ejemplo, hablando de adaptaciones, cada adaptación es un mundo, ¿no? Depende de lo que tú quieras de ese texto. En el caso concreto de Días contados, la novela de Juan Madrid es la mitad de la película. Hay un personaje de la novela que no tiene nada que ver con en la novela era un fotógrafo y en mi historia lo convertí en una etarra, ¿no? Y además la idea estaba un poco vehiculada por mi intención de hacer una especie de Carmen del momento, de fin de siglo, la Carmen de Bizet y de Mérimée, ¿no? Una Carmen cuyo don José era, en lugar de ser un militar, era un etarra, ¿no? Iba esa idea, y entonces no es una adaptación fiel de la novela. Por supuesto, toda la parte femenina de la historia, los personajes femeninos son absolutamente de Juan Madrid, pero esta otra historia no formaba parte de la novela, ¿no? Y en ese sentido, pues tenía tenía otros componentes, ¿no? Y por supuesto que se diferencia mucho de otro tipo de textos, ¿no? Pero ya te digo que cada adaptación es un mundo, ¿no? Y después de escuchar esta primera parte de la entrevista a este cineasta Imanol Uribe, cineasta serrano, que pasea por las calles de San Lorenzo del Escorial, piensa, comparte sus ideas, pensamientos y emociones con personas que se acercan y que quieren charlar y conversar, que al fin es una forma de expandirse y de expandir las lecturas y las ideas que uno ha consolidado. Vamos a continuar con nuestro espacio habitual, ahora sí, y la semana que viene tendremos la segunda parte de esta entrevista tan interesante. Pero ahora, como os decía, vamos a pasar a escuchar la sección de Remedios Caseros de La Voz de Jorge. Buenos días. Hola Sergio, buenos días. Buenos días, oyentes del Ateneo. Aquí estamos, un día más, palabreando en las ondas, desde Radio Villalba. Mi nombre es Jorge, como ya ha dicho Sergio anteriormente, y esta es la sección de Remedios Caseros. La tarea que nos incumbe en esta sección es la de darte algunos consejos para solucionar situaciones de adversidad o incomodidad. Y tú, que estás ahí, en tu casa, tranquilamente, escuchando nuestro programa, paseando por la calle, también escuchando el Ateneo desde un Walkman, un Discman o un iPod, o lo mismo estás en un coche atascado en un atasco con un calor de aupa y escuchándonos en la frecuencia de Radio Villalba, tú sabrás que ya era verano. El verano, esta maravillosa época en la que llegan las vacaciones, los viajes, los chapuzones en la playa, en las piscinas o en el río, y todo esto acompañado del calor.
un elemento siempre presente en época estival y que no deja indiferente a nadie. Te puede gustar o no gustar, molestar o no molestar, aunque siempre está. Pues bien, en el programa de hoy vamos a hablar acerca del calor y posibles remedios. Primeramente, vamos a analizar los diferentes tipos de calor. Un calor muy característico en el clima mediterráneo es el calor chicharrero. Este calor es fácilmente identificable, ya que se suele encontrar en pinares y alrededores, de no muy densa vegetación y poco húmedos, típicos en la costa mediterránea, aunque también podemos encontrarlos en el interior. Una particularidad que tienen estos pinares es el multitudinario canto de las chicharras. De ahí su nombre, calor chicharrero. Una solución para combatir el calor chicharrero es el de tumbarte en una hamaca, a la sombra de un pino, con una nevera con hielos repleta de refrescos, agua o cerveza. Esta es una buena manera de combatir este tipo de calor. El calor chicharrero es un calor seco. Así pues, si añades un abanico al kit, no estará nada mal. Y todo esto sumado al admirable canto de la chicharra, pasarás una radiante tarde de verano. Otro calor muy típico que podemos encontrar en esta época es el calor humedal. Este calor es la suma de calor y humedad.
Sus características principales son la abundancia de sudoración, así como la cantidad de insectos que en él podemos encontrar. Este es un calor típico de los trópicos y es también típico de zonas húmedas, por ejemplo alrededor de los ríos, pantanos, etc. En presencia de este calor es muy recomendable beber mucha agua. De este modo la sudoración aumentará y notarás una mayor apertura de los poros. En caso de que quieras estar un tiempo en un lugar de calor humedal, tienes que tener en cuenta las posibles picaduras de los insectos. Un remedio a esto es fabricarte una jaima con tela fina que transpire. Vamos ahora con el calor playa. Este calor es variable según la playa, aunque muy común en la península. ¿Cuándo ver que estás inmerso en este calor? Cuando a tu alrededor la playa esté repleta de guiris abrasados, es decir, rojos, los cuales, dependiendo de la calidad de las sábanas que haya en su hospedaje, las pasarán más o menos canutas. Este calor atiza, y si lo sumas a que la arena es muy fina, puedes pasar una jornada que te puede resultar algo compleja. Con lo cual, en una jornada como esta, es prácticamente imprescindible que lleves una toalla o, en su defecto, una hamaca. También es recomendable una sombrilla y crema solar. Bueno, pues sea cual sea el calor que elijas para tus vacaciones o el calor con el cual no te quede más remedio que convivir, intenta tomártelo siempre con buen humor. Hoy hemos hablado de algunos tipos de calor y de algunas soluciones, pero hay muchos tipos de calor y muchos consejos. Se nos acaba el tiempo por hoy. Espero que paséis una muy buena semana. Un saludo. Y con este buen humor que nos recomiendan en esta sección, vamos a pasar a la publicidad para seguir también con esta alegría de estar aquí con ustedes. Nos vemos en unos minutos.